Hola, buenas tardes. Les agradezco mucho que hayan venido. Es para mí un placer poder venir a comentarles el resultado del estudio que ha sido casi la gran parte de mi vida en los últimos 5 años. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Román y a la doctora Cieruelo, que aparte de ser mis mentoras, todo lo que sé es gracias a ellas. Son dos grandes referentes a nivel nacional y no sé si sabéis que son las responsables del registro actual de la enfermedad celíaca y dos de las personas que más saben de esta enfermedad en nuestro país. Para mí ha sido un placer poder contar con ellas y han sido de inestimable ayuda. También la doctora Cristina Fernández, que trabaja en el Hospital Clínico de Madrid y que sabe mucho de encuestas, de este tipo de encuestas, que para mí ha sido difícil porque es una labor estadística muy complicada poder analizar las puntuaciones de calidad de vida, que me ha ayudado mucho. Y, por supuesto, la Asociación de Celíacos y todos vosotros, que supongo que alguno de vosotros habéis participado, porque sin vuestra participación esto no sería posible. Bueno, sabéis perfectamente lo que es la enfermedad celíaca. Esta es la última definición del 2012, ¿no? Es una enfermedad sistémica, y sistémica quiere decir que afecta a todo el organismo, que está mediada por el sistema inmune y que se produce en individuos genéticamente susceptibles. ¿Eso qué quiere decir? Hay unas personas que tienen una susceptibilidad a malinterpretar un antígeno, que es un antígeno alimentario y que deberíamos interpretar como algo bueno. Lo interpretan como algo nocivo y como consecuencia se generan unos anticuerpos y un daño a nivel intestinal. ¿Y ese daño en qué se manifiesta? Pues se produce una atrofia de las vellosidades intestinales, que son las responsables de la absorción de los alimentos. Y como consecuencia se va a producir una malabsorción de nutrientes que, dependiendo de la edad a la que afecte a cada persona, que es diferente, depende de muchas cosas, pues si es más pequeñito, pues probablemente le va a afectar mal, ¿no? Los niños pequeñitos tienen un gran retraso ponderal, empiezan a tener diarrea, pierden la grasa, pierden el hierro por las cacas y por eso tienen tantísima sintomatología, mientras que los niños adolescentes y los adultos tienen menos sintomatología. ¿Cuál es el tratamiento? Pues la retirada de ese antígeno que nos produce ese daño, la retirada del gluten de la dieta, que conllevará la recuperación de la desaparición de los síntomas y la normalización de la mucosa intestinal. Recientemente había un poco lío con la clasificación porque ha ido cambiando mucho la enfermedad. Inicialmente solo se conocían las formas de los niños pequeñitos, ¿no? El caso típico es el niño que a los pocos meses de introducir el gluten en la alimentación empezaba a estar irritable, a perder peso, a comer menos, a hacer deposiciones abundantes, a tener distensión abdominal, ¿no? Parece que los pediatras estamos muy concienciados de esto y lo tenemos como grabado, ¿no? Cómo diagnosticar a un niño celíaco. En los colegios perfectamente y en las guarderías saben que un niño con distensión abdominal puede ser un niño celíaco. Esas son las formas clásicas porque son las formas que siempre hemos diagnosticado. Y luego están las formas no clásicas, que son las formas que se han ido descubriendo en los últimos años, sobre todo en adolescentes o niños más mayores. A lo mejor un niño con simplemente un dolor abdominal puede ser un paciente celíaco, o un niño con una anemia ferropénica, o niños con patología neurológica. Y lo mismo en los adultos, ¿no? Pues ahora como sabréis, por ejemplo, en los estudios de infertilidad en las mujeres, pues está también indicado hacer anticuerpos de celíaca porque puede ser uno de los síntomas. O sea que los síntomas pueden ser muy variados. Las formas no clásicas generalmente son síntomas que no son de mala absorción y poco expresivas. Y luego lo que ahora se llama la enfermedad celíaca asintomática son todos aquellos pacientes que han sido diagnosticados porque prácticamente no tienen síntomas, o son hermanos o familiares de celíacos o tienen alguna enfermedad asociada, como es un diabético. En su control anual le van a hacer unos anticuerpos de celíaca. Una persona con una enfermedad tiroidea autoinmune también se les va a hacer, porque son enfermedades que son autoinmunes y que están relacionadas. Y luego está la dermatitis herpetiforme, que es la manifestación cutánea de la enfermedad celíaca, que son simplemente muchas veces manifestaciones, lesiones pruriginosas en los codos, en las piernas, en las rodillas, en personas que muchas veces no tienen ni siquiera patología digestiva, pero que nos debe alertar también de que puede ser una enfermedad celíaca. Esto es lo que hemos comentado, ¿no? Que no todos los signos y síntomas son gastrointestinales, sino que puede haber signos y síntomas extraintestinales muy variados. En los niños es mucho más expresivo y en los adolescentes y adultos es más frecuente que sea asintomático.
Estas son las lesiones típicas, lo que os he comentado, de la dermatitis herpetiforme. En este caso en particular, pues es igual poco sintomático a nivel desde el punto de vista digestivo. Muchas veces ni siquiera tienen los anticuerpos típicos de la enfermedad. Hasta un 30% de los pacientes pueden no tener ni siquiera lesión en las vellosidades intestinales, pero el tratamiento es igualmente la dieta sin gluten y el diagnóstico puede hacerse a través de la biopsia de la piel. Estas son las enfermedades que más frecuentemente se asocian a la enfermedad celíaca, de las que algunas de ellas he hablado, aparte el déficit de IgA, el síndrome de Down, la hepatitis autoinmune. Vale. Hemos dicho que el tratamiento consiste en realizar la dieta sin gluten y la primera pregunta que surge en la consulta, ¿pero esto es para toda la vida? Pues hoy por hoy sí. Por mucho que se está investigando, pues es que no hay ningún tratamiento alternativo, ¿no? A lo mejor en el futuro se consigue que el gluten pierda la inmunidad o se consigue una vacuna que haga que esos individuos susceptibles a malinterpretarlo, pues lo interpreten de forma correcta. Pero hoy por hoy es un tratamiento de por vida. ¿Y cuánto tiempo tarda una persona que empieza a hacer una dieta sin gluten a recuperar la mucosa intestinal? Pues puede tardar un año, puede dependiendo del paciente, o año y medio, más o menos, ¿no? Esto lo sabéis perfectamente, cómo impacta la calidad de vida el que te diagnostiquen de repente una enfermedad, cómo te cambia, ¿no? Primero, porque es una enfermedad crónica. ¿Y qué es una enfermedad crónica? Pues empezamos a pensar en cuántas visitas médicas voy a tener que hacer, cuántas analíticas a mi hijo le va a suponer. Te empiezan a hablar de que otros miembros de tu familia, tus otros hijos, pueden tener también esa enfermedad, de que hay otras enfermedades que se pueden asociar, potenciales complicaciones, pues bueno, siempre surge ya un poco de angustia. Y por otro lado, aunque es una enfermedad que relativamente, si se hace una dieta correcta, el paciente no tiene síntomas, pues cierto es que realizar una dieta no es fácil. Cuanto más mayores somos, menos. Y la dieta no es solo el acto de comer, sino que es también un acto de socialización. Es la manera que tenemos de relacionarlos con los demás, ¿no? Va a suponer un cambio en los hábitos del estilo de vida muy importante y que va a afectar más cuanto mayor sea esa persona, porque un niño pequeño que no tiene los hábitos muy establecidos le cuesta menos. Pero un adolescente, cambiarle la dieta, o un adulto, pues que os voy a contar, ¿no? Es horrible, ¿no? Por otra parte, lo que hemos comentado, un niño que tiene muchos síntomas, cuando les quitas el gluten de la dieta, pues los padres notan la mejoría y entienden la necesidad de hacerlo. Pero una persona asintomática, pues muchas veces dice, pero qué sé, por ejemplo, un hermano de un celíaco, ¿no? Dice, pero si estoy igual, exactamente igual, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces, no siempre es tan fácil cumplir la dieta en esas circunstancias. Por otro lado, hacer la dieta está complicada por otras cosas, ¿no? Cada vez hay más productos sin gluten y en nuestro país es uno de los países que más productos sin gluten hay. El otro día hablaba con una madre de una niña ella es de Francia y dice que nota muchísimo cuando va a su país que no hay productos sin gluten. O sea que dices, bueno, pues no, hay muchos países a nuestro alrededor, Holanda, que no hay tantos productos sin gluten en los supermercados como aquí, por ejemplo, ¿no? Pero a pesar de eso sigue habiendo muchas dificultades para encontrarlos, pues ya lo sabéis, en los hoteles, pues en las propias cafeterías de los hospitales, cuando salimos de viaje, o sea que... Y la enfermedad tampoco está tan conocida en todos los ámbitos de la sociedad. La adolescencia, si tenéis adolescentes, lo sabéis, es una edad crítica para todos, para todo. Los adolescentes necesitan ser iguales a los demás, entonces muchas veces llevan muy mal en esas situaciones que están con amigos, no poder comer lo mismo que los demás, o a lo mejor prefieren no hacer la dieta a tener que decir soy celíaco y tener que explicarlo, ¿no? Y varios estudios sugieren que en estos niños es una edad especialmente crítica y en ellos la calidad de vida va a ser peor y la adherencia a la dieta va a ser peor. Por todo lo que acabo de decir, es fácil deducir que ni el cumplimiento es fácil, ni siempre el simple retirar el gluten de la dieta voy a tener una vida estupenda, pues sí, a lo mejor no tengo síntomas, pero me puede repercutir en otros aspectos. La calidad de vida relacionada con la salud está muy de moda. Parece que los profesionales sanitarios lo que nos preocupaba siempre era, bueno, vamos a curar al enfermo, que desaparezcan los síntomas, yo con mis pacientes celíacos, que se le normalicen los anticuerpos y ahí se ha acabado mi papel, ¿no? Pero cada vez en esta enfermedad, como en todas las demás, nos estamos dando cuenta más de lo importante que es el bienestar físico del paciente, ¿no? y que él se encuentre bien. La calidad de vida es el impacto que la OMS lo define como el impacto que la enfermedad y el tratamiento
van a producir en un paciente tal y como él la percibe y en los distintos ámbitos de su vida, físico, emocional o social. No va a ser lo mismo en una persona que es muy pesimista, que lo va a ver como un hoyo, que en uno que sea muy positivo o que en uno que sea muy religioso y pues bueno, pues porque tiene que ser, ¿no? Depende de multitud de cosas. Y por otro lado, la calidad de vida que puede tener un niño o el concepto que él tiene de lo que es su calidad de vida es distinto a lo que tiene un adulto. Un niño pequeñito no va a tener el mismo concepto de un niño mayor. Entonces, una característica de la infancia es que va cambiando, ¿no? Dependiendo de la etapa de su vida, el niño va a vivir la enfermedad de una forma distinta. Cuando se empezaron a hacer los estudios de calidad de vida, las preguntas de calidad de vida se hacían a los profesionales sanitarios que se dedicaban a la atención de estos pacientes y a los padres, ¿no? Pero lo que se ha visto en muchos estudios es que los padres y los niños no tienen por qué pensar igual. Casi siempre parece que la afecta más a los padres porque siempre hay un cierto sentimiento de culpa, o es genético, tendría algo que ver, ¿no? O porque estás excesivamente preocupado y que luego a lo mejor los niños no lo ven desde ese punto de vista, ¿no? Por eso es interesante saber la opinión de unos y otros. ¿Y cómo se intenta? Hay que intentar de alguna forma esta interpretación subjetiva de cómo siento yo que es mi calidad de vida, medirlo de alguna manera, ¿no? Y para eso surgen esto que es los cuestionarios de calidad de vida. Estos son una serie de preguntas que están constituidas con 5 opciones de respuesta y cada una de esas preguntas se agrupan en dimensiones de salud, ¿vale? Se trata de que se intentan incluir todas las áreas de la vida que pueden afectarse por la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que se hace con esta serie de preguntas es una puntuación y con esa puntuación se intenta generar un perfil del estado de salud para decir, bueno, pues si tiene tal puntuación, consideramos que su calidad de vida es buena, o si tiene por debajo de tal puntuación, a lo mejor tengo que intervenir e intentar ayudar a esa persona de alguna manera. Al principio surgieron cuestionarios genéricos de calidad de vida, que lo que eran preguntas de la vida general. ¿Cómo me siento yo en mi día a día? Pues, por ejemplo, cuando hago mi actividad, ¿me siento igual que me sentía antes, ¿no? Y esto es bueno porque nos permite comparar personas con enfermedades entre sí y personas sanas con personas con enfermedades, etcétera, ¿no? Pero tenían un inconveniente, no había preguntas específicas sobre la calidad de vida. Entonces se empezó a pensar, pues a lo mejor, ¿vale? Puede que una persona tenga una calidad de vida general muy buena, pero y en aquello que es más específico de su enfermedad, cómo son las cosas, ¿no? Y por eso surgen posteriormente los cuestionarios específicos de calidad de vida, que son solo para esa enfermedad en concreto. En el caso de la enfermedad celíaca son preguntas que inciden en los problemas que puede tener esa persona con la enfermedad, con tener que cumplir la dieta, etcétera, ¿no? Entonces, el inconveniente es que no permite comparar los resultados de este cuestionario con otro cuestionario que no sea para pacientes celíacos, sino solo pacientes celíacos entre sí. Parece lógico, por tanto, que si queremos saber cómo es la calidad de vida de una persona en general, necesitamos saber cómo le afecta a su vida general y cómo le afectan esos aspectos más relacionados con la enfermedad. ¿Y qué estudios se han realizado en pacientes celíacos? Pues como casi todo en medicina, primero se empiezan con los adultos, ¿no? Y parece que con los niños vamos como por detrás. Entonces, primero se empezaron a hacer en adultos con cuestionarios genéricos de calidad de vida, pero en niños hay muy poquitos estudios. ¿Y qué es lo que dicen estos estudios? Pues unos muestran que la calidad de vida del celíaco es peor que la de otra persona sana, pero otros lo que ven es que, vale, al principio es peor, pero después de un tiempo realizando la dieta sin gluten, su calidad de vida se normaliza y es igual que el de una otra persona sana. La mayoría de los estudios se han hecho en países anglosajones, entonces elaborar un cuestionario de calidad de vida no es solo hacer una serie de preguntitas, sino que cómo es la metodología. Pues se reúnen a grupos, por ejemplo, grupos de pacientes, ¿no? Y se intentan sobre qué aspectos queremos incidir. Y se les pregunta cuáles son los aspectos de la enfermedad que más os preocupan. Con eso se generan una serie de ítems que son supervisados pues, por profesionales que se dedican a esa enfermedad. Y una vez que se tiene eso, pues hay que validar ese cuestionario, o sea que es un trabajo muy complejo. Entonces, cuando se dispone de un cuestionario, lo ideal es, si ya alguien ha utilizado ese cuestionario y yo quiero hacer un estudio en pacientes de las mismas características, es mejor utilizar un cuestionario que ya otros han estudiado, han validado, lo han demostrado, porque además me permitirá comparar mis resultados con ellos, ¿no?
Para poder utilizar el cuestionario de otro país, no solo consiste en la traducción literal de ese cuestionario, sino que, como sabéis, pues bueno, tenemos nuestras palabras peculiares, nuestras maneras de decir las cosas peculiares, y hay que adaptarlo a las peculiaridades del país en el que se va a utilizar para que signifique exactamente lo mismo que en el país donde se elaboró. Y esto es lo que es la adaptación transcultural del cuestionario, ¿no? No solo traducirlo literalmente, sino adaptarlo y luego pasárselo a las personas a las que se va a utilizar para ver si lo comprenden, etc. Es una metodología muy sistemática, pero lo que se pretende es que sea exactamente igual que el cuestionario que se utilizó inicialmente. La justificación de realizar nuestro estudio fue que en España la calidad de vida de los pacientes celíacos ha sido muy poco investigada y que en aquel momento, era en el 2011 cuando lo elaboramos, revisamos la literatura y solo había un cuestionario de calidad de vida que se había elaborado para niños, que se había elaborado en Holanda y que se llama CDDUS, ¿vale? Entonces, como ya existía un cuestionario, pues dijimos, vamos a intentar adaptarlo, solicitamos el permiso a los autores originales del cuestionario para poder aplicarlos en nuestro medio y adaptarlo transculturalmente. Y por otro lado, como hemos dicho que también sería interesante saber la calidad de vida general de esos pacientes, se intentó buscar otro cuestionario, un cuestionario genérico que pudiéramos aplicar a nuestros niños. El cuestionario CDDUS se había elaborado para un rango muy determinado, que era de 8 a 18 años. ¿Por qué? Pues porque para niños pequeñitos parece que ellos solos probablemente no puedan contestar ellos solos. Es un rango en el que más o menos los niños tienen autonomía y van a poder contestar. Entonces, había otro cuestionario, que es el cuestionario Quiz Screen, que tiene la peculiaridad de que ha sido elaborado en 13 países europeos simultáneamente y entre ellos ha participado España. Entonces teníamos un cuestionario que había sido aplicado a población española y teníamos resultados de calidad de vida en población general y en niños con enfermedades crónicas, con lo cual nos parecía ideal para luego poderlo comparar con nuestros niños celíacos. La hipótesis del estudio es que creemos que este cuestionario es válido y fiable para poder aplicarlo a los niños celíacos españoles en nuestro medio. Creemos que los dos cuestionarios son necesarios porque aportan información diferente y que puede que haya factores clínicos y factores demográficos, como por ejemplo, ¿tendrán peor calidad de vida los niños que las niñas? ¿Tendrá peor calidad de vida el que ha sido diagnosticado más mayor? ¿O el que tiene una forma más expresiva u otra menos expresiva? ¿O el que sus padres tienen mayor nivel sociocultural o menos? Pues todos estos factores los intentamos evaluar también, porque creemos que podrían estar relacionados como así habían mostrado otros estudios. Los objetivos fueron hacer la adaptación del cuestionario CDDUS al español para niños celíacos de 8 a 18 años, evaluar si la percepción de calidad de vida de estos niños y sus padres era distinta con un cuestionario genérico y uno específico, ver si había una buena correlación entre las respuestas de los dos cuestionarios, ver si había factores relacionados con la calidad de vida utilizando ambos cuestionarios y luego, pues dado que hay otros estudios que se han hecho en otros países, pues ver que si son diferentes nuestros resultados a los obtenidos en esos países. Se trata de un estudio observacional con recogida de la información sobre la calidad de vida utilizando los dos cuestionarios, que fue aprobado por, ya sabéis que todos los estudios tienen que ser aprobados por el Comité de Ética, asegurar la confidencialidad, etc. Y fue aprobado por el Comité de Ética del hospital donde trabajo. Y nos dieron un proyecto FIS para poder realizar el trabajo. Este año terminamos el proyecto FIS y pues esto fue un motivo de alegría porque nos ha costado mucho, pero aquí está, publicado en una revista internacional de alto impacto. Los sujetos de estudio pues, se inventó a participar a todos los niños con enfermedad celíaca de 8 a 18 años de la Asociación de Celíacos de Madrid que estuvieran realizando una dieta sin gluten, que tuvieran correo electrónico, porque se pensó mucho cómo podríamos hacerlo para hacerlo sencillo, para no emplear mucho tiempo, para no haceros desplazaros a ningún sitio y que contesten el mayor número de personas. Pues nos pareció que era el mejor medio, ¿no? Y sin restricción de tiempo desde el diagnóstico, es decir, no se exigía que llevase tanto tiempo realizando una dieta sin gluten. Cualquiera podría ser. Se calculó el tamaño muestral teniendo en cuenta pues, cosas estadísticas, que es teniendo en cuenta el tamaño de los otros estudios que se habían hecho, pues se vio que más o menos deberían, para que el estudio fuera válido, deberían contestar 222 personas. Todos bueno, que fueran de la Asociación de Celíacos de Madrid, había alguno, a lo mejor hay alguno que en su provincia no había, pero sí, básicamente la mayoría son de Madrid.
Las variables demográficas que se incluyeron fue, pues se preguntaba la fecha de nacimiento, cuál fue el año del diagnóstico, qué edad tenían al rellenar la encuesta, si era niño o niña, la profesión de los padres, el nivel de estudios de los padres y la situación de convivencia, es decir, vives con tus dos padres, están separados, vives con los abuelos, etc. La forma de presentación clínica, si era una forma clásica, si era asintomática, una dermatitis herpetiforme, si tenían antecedentes familiares de la enfermedad, si tenían enfermedades asociadas, datos de control de la enfermedad, como cuántas veces acudes a revisiones médicas o no acudes nunca, una vez al año, etc. ¿Cumples la dieta? Sí, no, la cumples bien algunas veces. ¿Tienes dificultades para realizar la dieta? Estas dificultades son por motivos económicos, por motivos sociales, por inseguridad cuando salgo de casa y si tenían o no síntomas con las transgresiones. Y la variable dependiente pues, es la medida de la calidad de vida en un rango de puntuaciones, esas como se transforman en números para poder contabilizarlo. Los dos cuestionarios tienen en común que han sido, como os he dicho, esto de la metodología bottom-up es que antes se hacía a partir de lo que pensábamos nosotros, los profesionales y los padres, ¿no? Pues ahora no, se hace es preguntándoles a los niños que son a quienes van dirigidos los cuestionarios. Son de tipo autoadministrado, es decir, se les da a niños y a padres y deben contestarlo de forma independiente porque se trata de que no se influencien en las respuestas. Por tanto, hay unas versiones para unos y otras para otros. Uy, aquí se ha muerto. No sé, me ha pasado algo. Y luego el cuestionario Quiz-Screen, bueno, este es el genérico. Bueno, aquí a este cuestionario tiene 3 versiones, una de 52 preguntas, otra de 27 y otra de 10. Y nos costó decir qué opción utilizamos, ¿no? Pensamos, la que más información nos dé, pero por otro lado requiere 15-20 minutos de vuestro tiempo. Y pensamos, al final sopesamos los pros y los contras y dijimos, bueno, vamos a intentar recoger la más información posible y a ver, y por eso se eligió la versión de 52 ítems, que tiene información, da una información detallada del perfil de salud en torno a 10 dimensiones de salud, que son estas. Aceptación social, te sientes bien aceptado, te sientes contento con tus amigos, cómo te encuentras de ánimo, estás bien de salud, te encuentras bien psicológicamente, te encuentras bien en el colegio, en la relación con tus papás, en la economía, etc. Este es el cuestionario Quiz-Screen, que así se mandó por correo electrónico. Como veis, pues era un poco, había que señalar de entre las 5 opciones la que más se adaptaba a lo que ellos consideraban que era su calidad de vida. Y luego el cuestionario Quiz-Screen, pues aquí lo que hemos comentado también, ¿no? Aquí se reunió también a través de la Asociación de Celíacos a grupos de discusión de 26 niños y papás y a partir de la información se obtuvo un cuestionario piloto y luego pues, bueno, se vio que había preguntas que se repetían y al final el cuestionario final tiene 12 ítems agrupados en 3 dimensiones, que son esas 3: comunicación, tener enfermedad celíaca y dieta. La dimensión tener enfermedad celíaca hacía preguntas sobre cómo se sentían cuando les ofrecían productos sin gluten y cuando pensaban en alimentos con gluten. La dimensión comunicación sobre cómo se sentían cuando tenían que hablar a otros o explicarles qué es esto de la enfermedad celíaca. Y la dimensión dieta es cómo se sentían por tener que realizar una dieta que suponía una limitación de no comer muchas cosas, tener que cumplir la dieta durante toda la vida. Este es muy amable, es muy pequeñito, se contesta muy rápido y tiene forma de caritas porque facilita mucho a los niños a la hora de contestarlo. Con 4 o 5 minutos se contesta. Esto es el proceso de adaptación transcultural, que tiene su historia, porque consiste, primero contactamos con los autores originales del cuestionario. También quiero agradecer a María Luisa Mearín, que es una de las personas que más sabe de celiaquía, es una española que vive en Holanda y fue una de las autoras del cuestionario original y que nos ha ayudado en el proceso de adaptación. Entonces, contactamos con ella para conseguir la versión inglesa del cuestionario. Primero, 2 traductores españoles que sabían inglés lo tradujeron al español y el grupo de trabajo lo consensuamos la primera versión en español. Segundo, otro traductor inglés que sabía español lo tradujo al inglés. Y con estas 2 versiones lo que se hizo es un consenso, ¿no? Para ver si había diferencias. Es un cuestionario muy sencillo y no había grandes diferencias. O sea que con esa segunda versión definitiva se le pasó a un grupo pequeñito de niños y padres que tras subsanar pequeñas cosas que a lo mejor no entendían, pues nos permitieron obtener la versión definitiva del cuestionario. Y esta es la versión definitiva del cuestionario.
para niños y para padres. Y luego, después de una vez que ya tenemos el cuestionario, hay que validarlo. Estos son cosas estadísticas es decir, pasarlo a los pacientes. Ya lo tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? Pues contactamos con la Asociación de Celíacos, con los que tenían correo electrónico, y se os mandó un enlace, ¿no? En ese enlace, quien estaba interesado en participar, venía una hoja informativa explicando para qué se hacía el estudio, un consentimiento informado que era imprescindible clicar antes de poder acceder a los cuestionarios y los 2 cuestionarios de calidad de vida. Primero se contestaba el cuestionario CDDUS y era necesario contestar todas las preguntas, y si no se contestaba entero no se podía pasar al siguiente, ¿no? Y finalmente una encuesta de datos demográficos y clínicos que solo se les preguntaba en la versión de padres para evitar duplicidades de respuestas. Las encuestas estuvieron accesibles durante 1 mes y medio porque rápidamente obtuvimos el tamaño muestral. Se contestaban, creemos que de forma anónima, no lo sabemos porque no sabemos cómo ha sido en las casas, pero entendemos que a lo mejor se han podido ayudar, pero creemos que se ha podido contestar independientemente. Se almacenaron en una cuenta de correo y los datos se procesaron luego con un programa estadístico. Estas son las propiedades que hay que hacer para el coeficiente alfa de Cronbach. Estos coeficientes son para saber, bueno, este cuestionario realmente es válido, no es válido para utilizarlo, etcétera. Y luego se transformaron las puntuaciones de forma que cada cuestionario pues, se puntuaba de 0 a 100. Si alguien contestaba 0 a 20, quería decir que su calidad de vida era muy mala, o su percepción de la calidad de vida. Si contestaba de 21 a 40, que era mala. Si contestaba de 41 a 60, neutra. De 61 a 80 buena, o de 81 a 100 muy buena. Y se consideraban que eran relevantes las diferencias cuando se comparaban, por ejemplo, niños y padres, si, por ejemplo, el niño puntuaba 20 y el padre puntuaba 60, porque suponía un cambio en el rango de puntuaciones. Y estos son los resultados. Se muestrearon de los 3.122 socios de 8 a 18 años, había 1.602 personas que tenían correo electrónico, que fueron los socios muestreados. Respondieron la encuesta, el primer cuestionario lo contestaron mayor número de personas, 480, y el segundo solo 434. Contestan más padres que niños, y en 214 casos contestaron niños y padres simultáneamente al cuestionario CDDUS, mientras que al cuestionario KidsScreen solo contestaron 208. Hubo 46 personas menos que contestaron el segundo cuestionario, hubo pérdidas en el seguimiento. Y estos son los resultados. Por un lado están los niños que contestan solo ellos, los que contestan solo sus padres y las respuestas totales. Primero, en el grupo total podemos ver que contestan, el 60% de los que contestan eran niñas y que el 47% tenían entre 12 y 15 años en el momento de contestar la encuesta. Se trató de ver también, pues bueno, no sabemos los que han contestado, pero esto es representativo de todo lo que ocurre en la Asociación de Celíacos de Madrid. Para ello comparamos la muestra por género y por sexo y por grupos de edad. Y vimos que la distribución por géneros era muy parecida, pero que los niños de 12 a 15 años respondían muy bien, lo cual era muy bueno, porque parece que, como hemos comentado, la calidad de vida afecta mucho a los adolescentes y en los estudios de calidad de vida los adolescentes pasan de contestar, así de sencillo. Entonces, pues estábamos muy contentos de la buena respuesta, porque a lo mejor nos permite saber un poquito más de la calidad de vida de este grupo que es menos conocida. Si comparamos con los otros estudios que hay por ahí de calidad de vida, parece que siempre hay mayor participación del género femenino. Esto puede ser porque la celíaca es más frecuente en las niñas y también porque siempre en las mujeres hay una mayor preocupación y una mayor tendencia a contestar las encuestas. También las madres contestan en la mayor parte de los casos y lo que hemos comentado de la mayor participación de los adolescentes. En cuanto a con quién convivían los niños, el 89% convivían con ambos padres. Y teniendo en cuenta, muchos estudios dicen que bueno, en las familias que hay enfermedades crónicas es más difícil las relaciones y que hay mayor número de divorcios, separaciones, pues comparado con la población general, con los datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística de ese año, pues no, porque 24% de la población general estaban divorciados y de los que contestaron solo el 11,5%. En cuanto a la profesión, bueno, vamos a destacar que la mayor parte trabajaban por cuenta ajena y que el nivel de desempleo era
para padres del 5% y para madres del 8%, que también es mucho inferior a lo que era en ese momento el nivel de desempleo en España, que era un 21,6%. Y por otra parte, el 50% de los que contestan son universitarios. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Podemos sacar con esto una conclusión de que quien ha contestado la encuesta es gente de nivel socioeconómico medio-alto y que a lo mejor no representa a los niveles bajos, pero bueno, eso es una cosa que tenemos que saber, que son los que principalmente contestan. En cuanto a los datos clínicos, la mayoría de los niños tenían la edad al diagnóstico en torno a los 2 años y el tiempo medio de evolución de la enfermedad era de 8,4 años. En el registro que os he comentado, REPAC, en el que elaboramos pues muchos gastroenterólogos a nivel nacional y que dirigen la doctora Román y la doctora Cillerbelo, pues se vio que en contra de lo que se está viendo en muchos países, que parece que hay un aumento de las formas en personas mayores, en España parece que siguen predominando las formas de niños pequeñitos y la forma clásica de la enfermedad. Y nuestros resultados son muy parecidos. Luego, también es una cosa buena porque parece que sí que representa lo que está pasando a nivel nacional y que el estudio puede ser representativo. Por otro lado, la mayor parte de los pacientes venían a controles médicos una vez al año, o sea que están muy bien seguidos, cumplimentan la dieta un alto porcentaje, el 97%, parece que sí, las personas que están asociadas es por algo están más interesadas de la enfermedad y quieren hacer las cosas bien, pero aún así hay algunas personas que de vez en cuando hacen algunas transgresiones. Presentaban dificultades en la dieta, menor número de porcentaje del que muestran otros estudios, un 11%. Y la mayor parte de las personas era por inseguridad cuando comían fuera de casa. Y presentaban síntomas con las transgresiones el 35% de los niños. Cuando quisimos ver cómo eran las propiedades de nuestro cuestionario, pues parece que nuestro cuestionario es válido y fiable porque tiene unas buenas propiedades psicométricas, es decir, tiene unas puntuaciones altas en esos aspectos que valoran que el cuestionario sea bueno, por lo cual podemos aplicarlo a niños celíacos españoles. ¿Y cuáles son los resultados que obtuvimos? Pues estos son los resultados que obtuvimos con el cuestionario específico. Esta es la comparación independiente de respuestas de niños y padres, es decir, todos los niños por un lado, todos los padres por otro. Como podéis ver, tanto niños como padres contestan muy parecido. Al contrario que en otros estudios en que los padres siempre contestan peor, nuestros resultados son muy similares. Solo se obtuvieron en una dimensión, que es la de tener enfermedad celíaca, que es cómo te sientes cuando te ofrecen productos con gluten, en la que los niños contestan peor que los padres, ¿vale? Esa es en la única dimensión. Pero todos puntúan en el mismo rango, es decir, como podéis ver, las puntuaciones están entre 40 y 60, luego esas tres dimensiones que he señalado en rojo, en todas consideran su calidad de vida como neutra, es decir, parece que la enfermedad no les afecta mucho. Y en cuanto a la comunicación, es cómo te sientes cuando tienes que explicar a los otros esto que tú tienes, pues parece que eso no les afecta en absoluto y hay unanimidad en unos y otros. ¿Y qué pasa con el cuestionario genérico? Pues esto, no os asustéis, que son muchos números. Lo que aparece en amarillo son las diferencias que se observaron entre niños y padres. Sí que se vio que contestaban, había más diferencias respecto a lo que opinaban sobre la vida en general en los padres que en los niños. Y en casi todos los casos contestaban peor los padres, aunque esas diferencias no eran grandes. Puntúan mejor la calidad de vida en muchos aspectos, que son en cuanto a la aceptación social, parece que se encuentran con buen ánimo, no tienen problemas físicos ni se encuentran mal psicológicamente, ni niños ni padres. En esas otras 4 esferas, que son el entorno escolar, la relación con los padres, la economía, cómo me siento yo conmigo mismo, pues no les afecta demasiado la enfermedad. Pero hay 2 aspectos que parece que son los que principalmente les preocupan, que son los aspectos relacionados con su autonomía y los aspectos relacionados con la relación de amigos y el apoyo social. Y aquí, como podéis ver, pues también puntúan peor los niños que los padres, ¿no? Por lo que podemos deducir que a lo mejor están súper protegidos y ellos no se sienten que pueden hacer todas las cosas que otros niños hacen, ¿no? Por esa mayor, a lo mejor, protección. La mayoría de los estudios que han utilizado los 2 cuestionarios obtienen lo mismo. Un cuestionario genérico es como muy benévolo y todo lo ven, vale, la calidad de vida general es muy buena, pero hay pequeños aspectos de la enfermedad que pueden verse afectados y eso parece que están de acuerdo todos los estudios. Y luego, cuando quisimos ver qué correlación había entre los 2, pues no se pueden comparar. Son cosas distintas, con lo cual hay que utilizarlos los 2, porque unos dan una información de una cosa y otros de otra.
Hay dos estudios que han utilizado este mismo cuestionario, el primero que os comenté, el cuestionario CDDUS, los holandeses, que son los que lo elaboraron, y un grupo argentino que lo validó antes que nosotros, ¿no? ¿Y por qué no hemos utilizado el argentino? Podríamos decir, pues porque tiene sus peculiaridades, lo que decíamos de la expresión, ¿no? Las expresiones escritas no significan lo mismo en argentino que en español, ¿no? Entonces, cada uno tenemos nuestro cuestionario. Y así, a grandes líneas, lo que se puede ver es que el grupo argentino consideran su calidad de vida los que mejor, ¿no? La consideran buena en la mayor parte de los aspectos. Nosotros, los niños españoles, la consideran neutra y los niños holandeses y sus padres la consideran mala. Y en ellos sí que hay diferencia y puntúa siempre peor el padre que el niño, al contrario de nuestro estudio, que no encontramos diferencias en niños y padres. Quisimos saber un poco a qué se pueden deber estas diferencias, ¿no? Y contactamos con los autores del cuestionario argentino, ¿no? Y la doctora Picó, que es una de las autoras del cuestionario, cuando lees el estudio de ellos, dices, es que no tiene nada que ver una población con la otra, y el 21% está bajo la línea de la pobreza, o sea que son poblaciones muy pobres. Pero sí que nos contaron que allí hay una cierta financiación a esas personas, entonces a lo mejor eso también puede contribuir a que no sientan su calidad de vida como tan mala, o que allí tienen una ayuda multidisciplinar, es lo que ella nos intentaba explicar, pues a lo mejor los niños argentinos son felices por eso. ¿Y por qué no son los holandeses? Todo esto es hipotetizar, porque esto no sabemos, ¿no? Son las posibles interpretaciones que nosotros hacemos a esto. En Holanda no hay tanta disposición de los productos sin gluten, o sea, ¿pueden ser esas las explicaciones? 100% no lo sabemos, ¿no? Son todo hipótesis. Ahora con el cuestionario genérico. Primero quisimos ver, ¿hay algún otro país que haya utilizado el cuestionario genérico en celíacos? En Suecia hay un grupo que ha utilizado ese cuestionario en niños celíacos y en población general. Y tanto en unos con otros les salen unas puntuaciones que digo, qué bien se vive en Suecia, porque todas son por encima de 80, tienen una calidad de vida excelente. Y la de los niños nuestros es inferior en casi todas las dimensiones. Entonces, aquí, ¿qué interpretación se puede sacar? Pues se puede pensar, si tanto los celíacos como los no celíacos tienen la calidad de vida buena, pues a lo mejor es que su percepción de calidad de vida en general es muy buena y es algo idiosincrásico de ese país y por eso puntúan tan bien. Y luego se quiso ver, como os comenté, ¿no? El cuestionario Quiz Screen se elaboró en niños sanos, se hizo en niños sanos, en niños con enfermedades crónicas. Se compararon esos dos grupos, niños sanos españoles y europeos y niños con enfermedades crónicas españoles y europeos. Y puntúan bastante parecido, puntúan en todas las dimensiones entre 40 y 50. Luego, ellos consideran su calidad de vida neutra. Y ahí sí que nos sorprendió porque, oye, pues los niños celíacos puntúan mejor en la mayor parte de las dimensiones que los niños de población general. ¿Y a qué puede deberse esto? Pues a lo mejor porque se sienten muy queridos, se sienten atendidos, es la interpretación que nosotros hacemos al respecto, ¿no? Y en las dos dimensiones que puntúan peor, pues son las que hemos comentado antes, ¿no? Que quizá tienen menos autonomía que un niño que no tiene enfermedades para hacerlo, yo qué sé, porque queremos ahí protegerles tanto, que estén tan cuidados, que esa puede ser una explicación. Los niños con enfermedades crónicas puntúan parecido, entre 40 y 50, y puntúan mejor los nuestros. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios de calidad de vida de niños con enfermedades crónicas son patologías más graves, son, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, que ya son otras limitaciones, y pues siempre en los celíacos las puntuaciones son mejor. Y ya por último quisimos ver si había variables que pudieran influir en la calidad de vida, estas variables que hemos comentado antes, ¿no? Tanto con un cuestionario como el otro vimos que las variables que se relacionaban con peores puntuaciones de calidad de vida eran aquellos pacientes que presentaban dificultades para cumplir la dieta, sobre todo por motivos económicos y sociales. Aquellos pacientes que presentaban que no cumplían bien la dieta, aquellos que tenían síntomas con las transgresiones y aquellos cuyo el nivel de estudio de la mamá era menor. También aquellos que tenían menos tiempo de evolución de la enfermedad. Y luego, por un cuestionario, encuentra diferencias en unas cosas que el otro no. El cuestionario CDDUS, que es específico, que tiene más relación con la enfermedad, encuentra diferencias en cosas que tienen que ver más con la clínica. Por ejemplo, ellos encuentran que las personas con pocos síntomas, lo que decíamos, ¿no? Está más afectada su calidad de vida, probablemente por lo que decíamos de no encuentran tal mejoría como otro que ha estado muy sintomático, ¿no? Y por otro lado, los que tenían mayor edad al contestar al diagnóstico, pues parece que también tienen peores puntuaciones de calidad de vida. Y con el cuestionario general,
las niñas puntuaban peor, que eso no se encontraba con el cuestionario específico. Y ya para un poco a modo de las conclusiones de nuestro estudio fue que el cuestionario CDDUS es válido y fiable para poder utilizarlo en niños españoles en nuestro medio. La percepción de calidad de vida es distinta con un cuestionario que con otro. La percepción de los niños cuando utilizan el cuestionario específico es neutra, cuando consideran vivir con la enfermedad celíaca y no parece que les afecte tener la enfermedad ni tener que hablar a otras personas de la enfermedad. La percepción que tienen cuando utilizan el cuestionario genérico es buena en la mayor parte de los aspectos de la calidad de vida, pero parece que les afecta un poquito más esto de la autonomía y la relación con los amigos y el apoyo social. Con el cuestionario específico no se encontraron diferencias entre la percepción que tenían de calidad de vida los niños y sus padres, pero sin embargo con el genérico se encontraron algunas pequeñas diferencias. Podemos decir que cuando se utiliza el cuestionario específico de la enfermedad, el perfil del niño que tiene peor calidad de vida es el que tiene la forma no clásica de la enfermedad, el que presenta dificultades económicas y sociales para cumplir la dieta, el de menor tiempo de evolución de la enfermedad y aquel que tiene síntomas con las transgresiones. Mientras que el que tiene mejor calidad de vida es el que está diagnosticado a edad más pequeñita y el que presenta una buena adherencia a la dieta. Mientras que con el cuestionario genérico es muy parecido. El perfil del niño celíaco con peor calidad de vida es el que tenía más de 12 años al rellenar la encuesta, el que tenía menos tiempo de evolución de la enfermedad tras el diagnóstico, el que presentaba dificultades económicas y sociales para hacer la dieta y el que tenía síntomas con las transgresiones. Mientras que tenía mejor calidad de vida los niños y aquellos cuya madre tenía mayor nivel de estudios. Con los dos cuestionarios se observa que los principales factores que afectan negativamente la calidad de vida son no cumplir la dieta, tener dificultades para cumplirla y tener síntomas con las transgresiones. Hay una mala correlación entre ambos cuestionarios, lo que nos hace pensar que si queremos saber bien lo que pasa a nuestros niños tenemos que utilizar ambos cuestionarios. El cuestionario genérico detecta más las cosas que tienen que ver con las variables demográficas, mientras que el específico pues más las que tienen que ver con la enfermedad. La percepción de calidad de vida de los niños celíacos va a variar dependiendo del país en el que se utiliza, como habéis podido verlo, ¿no? Y depende de muchos factores que no sabemos. La percepción de calidad de vida de los niños celíacos ha sido mejor que la de la población general, la de los niños con enfermedades crónicas. Y como última conclusión, nuestros resultados sugieren que el correcto cumplimiento de la dieta es decisivo para que el paciente pueda conseguir una buena calidad de vida, ¿no? ¿Y con esto qué? ¿Y con esto qué hacemos? Pues ahora ponernos a trabajar, ¿no? ¿A dónde van estas cosas? Pues ahora nuestra misión es implementar el cuestionario en la consulta y ver para vosotros si esto es útil, hacerlo mientras estáis esperando en la sala de espera, que lo rellenen niños y padres y ver cuáles son esos resultados, ¿no? Ver su implementación y ver si hay una sensibilidad al cambio. Es decir, si yo detecto con este primer cuestionario que hay unos aspectos en los que puedo ayudaros, si una vez que haya pasado unos meses lo repito y ha mejorado en algo la calidad de vida. Este estudio ya lo han publicado los autores argentinos que os hemos comentado y la verdad que ellos tienen muy buena experiencia. Tanto los niños como los padres que estaban en la sala de espera rellenando el cuestionario lo que decían es que se daban cuenta de que había cosas que no hubieran comentado de ninguna manera en la consulta, que a lo mejor el tener que rellenar el cuestionario les hacía pensar en ello, ¿no? Y los gastroenterólogos también vieron que interfería en la marcha de la consulta, que ya sabéis cómo vamos siempre a 1000, y que también les aportaba aspectos positivos. O sea, que parece que la percepción es buena y eso es lo que nos gustaría hacerlo, implementarlo en la consulta y ver cuál es vuestra opinión. La reflexión final que se puede sacar de esto es que es necesario concienciar a la sociedad de que la enfermedad celíaca es un problema de salud y de que es necesario un mayor soporte al niño celíaco y a sus familias por parte de las instituciones. Se debería facilitar realizar la dieta fuera del entorno escolar, fuera de la familia, en locales y establecimientos públicos, y para conseguir este objetivo debemos instar a las instituciones y organismos públicos a promover campañas de concienciación sobre la enfermedad para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes celíacos y sus familias. Y ya está. Terminado. Muchas gracias.